Osmar Núñez, como los prometidos. Hola, ¿qué tal? Gracias Hola. a todos por venir. Sí, muchísimas gracias. Osmar, contanos un poco cómo fue esta experiencia, bueno, con esta historia filmada en el sur. Y bueno, para Juan las sensaciones de volver a filmar en el sur, sos un enamorado de la zona, ¿no? Sí, claro, pero Ahí la Sí. tengo que ver bastante con él. Sabe contar porque también ha vivido en el sur, entonces tiene muy claro cómo contar desde ese lugar la historia que cuenta. Fue trabajoso como cualquier película, pero esta se sumaba prácticamente exteriores y bosque, mucho bosque. Fue un proceso muy delicado, porque también habla de los vínculos familiares, además de tener esa historia que le pesa en esas circunstancias, en ese momento, en cuanto a mi personaje, además de estar padeciendo una enfermedad casi terminal, tiene aún otra enfermedad más que es aquel que había sido casi su empleado preferido, que por esta razón, digo, por este tema de los perros asilvestrados, algo tan tremendo, terrible, que el Estado no ha tomado tanto partido, me parece, para que sucedan estas cosas, porque a partir de esta historia tremenda que se vive en el sur, donde cada vez hay menos ovejas, porque los perros atacan, se hacen jaurías, y bueno, y esto es lo que sucede. Sí. Entonces, a partir de esa historia real que sucede en el sur, digo, es, como pregunta ella también en un momento, el personaje de Vanessa, ¿cómo que matan perros? Hay como una lucha sin sentido, una cosa tremenda, y en medio de todo eso, una historia familiar, una historia de amor que termina, una historia de amor que fue, como en el caso de Vanessa. Hay un montón de cosas cruzadas que empieza a develarse en el bosque, ¿no? Sí, el bosque, sí. que es un lugar donde el inconsciente empieza a aflorar también, en una circunstancia límite, más aún todavía, y estos personajes empiezan a bajar sus culpas, a tratar de sobrevivir, a tratar de encontrarse, a pesar del desencuentro que viven todos. veo que Osmar entiende la película mucho mejor que yo. Es verdad que me gusta mucho el sur, me parece que esos bosques, esos paisajes sirven mucho para depurar las historias y para concentrar la atención sobre lo que realmente le está sucediendo a los personajes. Para mí hay como dos circunstancias en la película, dos niveles. Uno es, como decía Osmar, el nivel de lo que está pasando entre los personajes, es decir, ese problema que hay entre el papá y la hija, y que a la vez la hija que porta ese problema, que a la vez a ella le dificulta sus relaciones con su entorno, con su marido, la hija que está viendo esa problemática. Entonces, quizás esa es la parte que me llega más a mí de la película, es decir, esa joven mujer, esa joven madre, pero que está en una situación bastante expuesta, como la vemos al principio de la película, y después esa circunstancia, esa especie de deus ex machina que empieza a pasar en el bosque con este personaje que se desboca por razones bastante precisas, como decía Osmar, y que empieza a generar una diferencia en las relaciones de esas personas que están en la estancia, que han llegado a la estancia, casi sin que nadie se diga nada, que me parece que es la parte que permite el cine, ¿no? Que las cosas cambien sin que uno tenga que dar muchas explicaciones verbales, digamos, pero que pase por la conjunción de los hechos. Entonces, bueno, para mí fue un privilegio trabajar con este elenco, con estos actores, con Osmar, por supuesto. Fue un honor para mí trabajar con ellos, y también fue un rodaje de bastantes complicaciones, pero que se dio muy bien. Para mí fue un placer producir y dirigir esta película, y
Sin embargo, éramos más de 40 personas, entre los de Tierra del Fuego y todos los que fuimos de Buenos Aires, los jefes de equipo, los artistas, los grandes creadores que son los que todos juntos hicimos esta historia. Y también la ayuda que recibimos allá en Tierra del Fuego por parte de las estancias, en parte, no mucho, pero en parte, digamos, de la parte pública de la provincia, pero sobre todo en las estancias, la estancia Las Islas, la estancia Rolito, la estancia Viamonte, que nos ayudaron en un lugar que para nosotros era muy lejos de casa, ¿no? Porque claro, estuvimos casi 2 meses y medio, 40 personas, muy expuestos afuera en el bosque, a la merced, digamos, de la meteorología, y también en un contexto de final de COVID, que nosotros tampoco sabíamos realmente si era el final del COVID. Así que se tomaron muchos riesgos, pero riesgos sumamente bien llevados, me parece, por nuestro productor ejecutivo, Fernando Musa, que es como mi alter ego en estas aventuras, y también siempre yo personalmente acompañado por el asistente de dirección, Adrián Tagliabue, que es de los mejores, me parece, y en general todo el equipo que contribuyó a hacer un producto que a mí me parece que es muy profesional y que además me parece que cuenta bien esta historia, que es una historia compleja y que pende para mí un poco sobre un filo que la película trató de conservar. Con 2 cosas con las cuales una película no debería trabajar, es decir, con niños y con animales, con perros. Teníamos que las ovejas, porque las ovejas también de alguna manera tienen que cumplir una función y estar en un lugar determinado y hacer cosas específicas. Y los perros también, sobre todo Queen, digamos, la perra central, con su entrenador, con Mauro, y Max, que digamos el perro de la casa, y después los otros perros que andaban un poco sueltos por ahí, quizás menos guiados, pero creo que no fue nada fácil, pero creo que se logra una unidad y que se entienda cómo ellos se relacionan a la historia, porque yo quería tener una historia que no sea exclusivamente una historia de humanos, sino que también incluyera ese ambiente de bosque, que como dice Osmar, es un ambiente sumamente sugerente y misterioso, para mí por lo menos, y sobre todo en esta época del año, cuando se están cambiando porque en el transcurso del rodaje, el bosque cambió sus hojas. Y yo creo que eso se ve, todos esos matices de colores y todo, que son cosas que se agregan, que suman al relato. Siente culpas, por supuesto, pero es la vida. Digo, hay algo que a él le pasó, y que bueno, y lo vivió la pérdida de su mujer, pero también vivió un nuevo amor, y que él le dice, entiendo la edad que vos tenías y entiendo que también tengas un resentimiento por eso, lo entiende. Dentro de lo que puede entender Daniel de los sentimientos y demás, él quiere a su hija, quería conocer a su nieta, quiere reencontrarse, quiere volver a vivir a pesar de las circunstancias en las que él está viviendo con su salud. Pero así todo, él necesita ese acercamiento. No sabe muy bien cómo. No es un psicoanalizado, ¿no? Pero sí le interesa y quiere mantener ese vínculo y que crezca y llegar a la verdad. No se niega a hablar, no se niega a responder. Pero es un hombre íntegro, Daniel. Creo que es un hombre íntegro. No, porque tampoco está dicho. Lo que se sugiere al principio de la película es que Aldo mata a ese perro que está en la trampa, que es el compañero de Queen, digamos, de la loba o de la perra. Para mí es el compañero, y ella no le perdona. Es decir, a partir de ahí se arma es decir, ella le salta, no lo mata en ese primer momento, él va con eso y él entonces asume el desafío y él sale, y no sé si, para mí hay un momento muy emotivo en la película, que es cuando él
decide empezar a matar ovejas, es decir, él cruza la línea en ese momento, Aldo. Cuando él va y tiene las ovejas delante de él y lo piensa y pega el disparo. En ese momento, Aldo se convierte en un fuera de la ley y por necesidad los otros lo tienen que cazar. Es decir, es un engranaje que se mete en marcha. Pero para mí, extrañamente, ese engranaje que es muy sensacional no es el eje de la película, a pesar de que tiene su peso. Para mí el eje de la película es lo que le empieza a pasar a Clara con todo eso, porque Clara es el personaje que revisa su mirada durante la película. Para mí siempre fue muy importante que el personaje de Daniel, el personaje de Osmar, nunca se disculpa. Él no se disculpa porque él está basado en una realidad subyacente, casi campesina, telúrica, que es la realidad salvaje, el lado salvaje. Daniel está en el lado salvaje y él está esperando que ella se dé cuenta del porqué de su accionar. Y es por eso que él nunca se disculpa. A mí me parece que, a pesar de que parece muy simple, en realidad la película trata, en el caso de Clara, problemas que podríamos decir que son casi de género, porque es como que esta joven mujer que viene de una realidad urbana, en fin, que tiene esa independencia que la mujer está sabiendo desarrollar por sí misma, pero sin embargo es una independencia insegura todavía, que tiene que buscar a dónde afianzarse. Entonces yo creo que hay una parte de esta película que trata esa problemática en relación al personaje. De cualquier manera, siento que él no se lo dice a ella directamente, pero dice, perdóname. No, claro, pero te quiero decir... A ella no se lo dice. Pero no le da explicación. No. Claro. Porque de alguna manera la rueda tiene que girar y los personajes se tienen que dar cuenta. Es como en Oriente hay una frase que dice: en un momento salta a través del tiempo y el espacio, y es el momento en que de pronto uno entiende. Y yo creo que ella, de pronto la rueda gira por todo esto que pasa con Aldo y qué sé yo, y ella se da cuenta que en realidad lo que ella tiene es un amor por su padre. Eso es lo que está por debajo de todo. Y bueno, y esas realidades son las realidades que realmente anclan a las personas. Es mi... Fácil trabajar con ella, no se quería ir del set, nunca se quedaba, ¿cómo que ya terminé? Estábamos todos agotados. Ella quería seguir, tenía una vocación impresionante. Y la perra también. Y Queen estaba en... Sí, los perros es otro tema, el pobre ahí lo han tenido que trabajar. ¿Cuántos años tiene la nena? La nena, ¿cuántos años tiene? No sé cuánto. 8. 8 años. Encantadora. Y de actores, ¿no? Es como meterse en el circo romano con los leones. Pero yo siempre estoy muy consciente de que el actor está muy expuesto, un poco también por lo que dice Osmar, y creo que hay que ayudarlos en lo que uno pueda. Ayudarlos, pero nunca decirles lo que tienen que hacer, sino ponerlos en situación, recordarles, pasarles la mano por la frente, pero sin tocarlos, y bueno, y dejar que la creatividad aflore, ¿no? Porque ellos, dentro de lo que hacen, son los maestros. Henry, un gran director inglés, y él decía como axioma: nunca le digas a un actor lo que tiene que hacer. Es decir, ponelo en situación, hablar con él sobre el personaje. Sugiere, por supuesto, pero es el actor el que sabe cómo hacer tal cosa. No, en general no es así. En general hay un acuerdo que tácito, digo, ¿no? Como se va probando, se va ensayando, el director te puede ir llevando hacia donde él quiere, pero no te dice exactamente hace tal cosa, salvo algo muy puntual, pero no en línea general. No. Lo que hay que hacer es calibrar la energía, cómo es la energía de cada momento. Entonces, por ejemplo, les cuento de confianza, el momento en que se despierta Daniel en la choza y perdón, cuando él sale de la choza y Aldo no está, esa salida de la choza
fue lo único que nosotros repetimos. Lo repetimos en el rodaje, porque la energía con la cual Daniel salió de la choza, la primera energía, para mí no estaba bueno para todo lo que iba a seguir. Entonces lo repetimos para ¿Cómo que... costaba salir de esa choza, chicos? Para que bajara esa Para mi energía. altura, estar ahí adentro, no saben, acá se veía gigante, era una cosa para un feto. Es cierto, para eso sirven los gran angulares. Bueno, que estamos muy interesados en la mirada de ustedes porque nosotros con 2 o 3 años de trabajo hemos perdido toda perspectiva. No, y además que uno pierde, objetividad casi siempre uno pierde, pero cuando uno, a mí particularmente, digo, si yo acepto hacer determinadas películas porque me interesa el guión, me interesa el director, los compañeros, y la verdad que para mí es una felicidad trabajar y filmar y actuar, como sea, en el teatro, en el cine, y esta película la he pasado muy bien. Me gustan este tipo de personajes porque para mí, yo ya hice personajes que tenían que ver con el campo, con el río, pero tiene que ver con mi viejo. Entonces a mí estas películas en particular, estos personajes, quiero decir, me atraen particularmente porque tienen un poco bastante de mi viejo. Claro, estábamos en Tolwyn y algo en Río Grande que se hizo, que se filmó también. Y después en otros lugares, y yo no estuve, lo del campamento y demás. Sí, estábamos en Tolwyn y estábamos filmando en la estancia, básicamente la estancia de las hijas y la estancia Rolito, que teníamos como 40 minutos de viaje, así que eso del consumió... hotel a la locación, ¿no? Producción estaba muy preocupado por eso porque se consumía una parte del día laboral, pero era importante también quedarnos en un lugar con por lo menos las comodidades mínimas. Me ayudó en el sentido de que la mayor parte de la filmación en exteriores, porque casi no tenía, había muy pocos interiores en la película, estábamos como en un límite meteorológico en la isla, en que la nube que cruza la cordillera llega hasta cierto punto y solamente llueve hasta ahí. Y después viene la estepa, donde llueve muy poco. Sí. Y nosotros estábamos en ese límite, entonces salíamos con lluvia y con todo... Hemos estado tirando las carpitas a la lluvia que parara porque... Y después llegábamos y resulta que ahí prácticamente no llovía o amenazaba, y entonces podíamos filmar, porque estábamos muy expuestos. Quedaban mayor, no yo, actuando, digo, yo tengo rifles, pistolas, revólveres, me faltó el arco y la flecha, eso sí, pero me encanta trabajar con armas que sé que son de mentira. Sí, igual hay mucha preparación, hay gente en el lugar, yo en particular tengo vínculos con Tierra del Fuego de toda la vida. Sí, sobre todo. Con el sur. Y bueno, todo eso se tiene que preparar, es decir, son meses y meses de preparación, hay que recorrer, hay que ver dónde se va a filmar. Por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo pensábamos que íbamos a filmar en un casco que se llama La Catalana, que está al lado, la estancia está al lado de la estancia en la cual filmamos, y a último momento La Catalana no fue posible, era un casco, digamos, vacío pero mantenido, era como un decorado, pero no se pudo porque se reactivó, y por suerte encontramos este lugar al lado que me parece que resultó hasta mejor, porque la estancia de las hijas es muy particular como escenografía, y me parece que hasta la cocina, todos esos lugares son muy auténticos, es decir, el arte trabaja con el lugar, pero el lugar ya tiene una cuota de autenticidad y una simplicidad que me parece que ayuda mucho, porque sobre todas las cosas me parece que queríamos buscar como una simplicidad en el relato, para que no se convirtiera en un relato barroco que interfiriera con esta historia que me parece que es bastante transparente pero compleja que estamos contando. Gracias. Muchas gracias.